¿Tá? Y cuando me muevo a la derecha, fíjate, cuando me muevo a la derecha estás en un ángulo fijo y te vas para la derecha, o sea que el módulo sube a ángulo fijo, y cuando te vas para la izquierda, el módulo baja. Entonces imagínate que todas estas franjas horizontales lo que van haciendo va a ser barriendo, o sea, van a ser así y van a volver acá. ¿Está? ¿Quedó claro? Entonces hasta acá estamos de acuerdo, ¿no? Entonces vamos ahora, yo quiero ver que la imagen del disco, de centro 0 y radio R, la imagen del disco de centro 0 y radio R por E a la 1 sobre Z es densa en C. O sea que la clausura de la imagen me da todos los complejos. Ah, perdón. Me faltó aclarar eso. Para, ¿todos me siguen entonces con la parte B? ¿O alguien se quedó con dudas? Bien. Entonces queremos ver que la imagen de... Acá me falta un D. El disco de centro 0 y radio R por E a la 1 sobre Z es densa en C. Pero hacer E a la 1 sobre Z es agarrar el... O sea, la imagen de este disco es, por este mapa es... Primero lo mandamos por 1 sobre Z y después lo mandamos por E a la Z. ¿Sí? Eso es lo que quise decir con esto. ¿Dudas hasta acá? Escriban 1 si no hay dudas y 2 si alguno no entendió. ¿Está? Así yo sé que me vienen siguiendo. Bien, veo unos por todos lados. Perfecto. Entonces ahora, la imagen de este disco por 1 sobre Z, ¿quién es? Ojo, estamos trabajando con la bola pinchada. Porque en Z no está definido. Ahí va, es todo lo que está fuera del disco. Y afuera del disco, no importa qué tan grande sea el disco, siempre voy a tener una franja para una altura cualquiera, vamos a llamarla tita. O sea, arriba o abajo del disco no me importa, siempre voy a tener una franja. Acá. Ah, tenés razón. El radio te queda 1 sobre R. Sí. Siempre voy a tener una franja. Entonces, cuando yo lo mande
por E a la Z. Como sé que tiene esta franja, sé que la imagen me va a quedar en todo el plano, menos posiblemente una semirrecta. ¿Sí? Y digo posiblemente porque no tengo solo esta franja, tengo más cosas acá. ¿Sí? Pero bueno, yo sé que por lo menos la imagen de este disco por este mapa va a estar todo acá. Y la clausura de lo mismo de la parte B, la clausura del plano menos una semirrecta es todo. Entonces ya gané. ¿Sí? De vuelta, 1 si entendieron y 2 si quedó alguna duda. Está de más. Bien, pero todo esto es la previa al práctico en realidad. O sea, no es la previa al práctico, sino es la previa a lo que vamos a ver hoy. Porque en general trabajamos con funciones holomorfas definidas en abiertos. ¿Sí? Pero está. O sea, la verdad es que me tomé esto porque el ejercicio lo ponía así. Pero no hay más razón. Esperen que manché todo. Bien. Bueno, ahora voy a borrar todo y vamos a hablar del teorema de Liouville. Un segundo. Bien, entonces, creo que en cualquier papelería se consiguen. Pero no estoy seguro. Bien, entonces el teorema de Liouville dice, si f es una función holomorfa de sense, y ojo acá que estamos en todos los complejos. A veces a esto se le dice que es una función entera. Y entonces, si f es entera y acotada, entonces f es constante. Acotada quiere decir que el módulo de f de z es menor o igual a m para todo z en C. Sí, entera es ser justamente holomorfa en todo el plano complejo. ¿Sí? Fíjense que este teorema es bastante fuerte, ¿no? O sea, en los reales no se cumple ni a palos. Por ejemplo, seno de x.
Seno de x es una función que es c infinito y de hecho es representable por series de potencia y está acotada. O sea, es representable por serie de potencia en todo el plano y está acotada. ¿Sí? Entonces, este teorema no es cierto en números reales y de hecho es una consecuencia bastante directa de la fórmula de Cauchy. ¿Sí? Importante y no se confundan acá, ya lo dije, pero lo repito, tiene que ser holomorfa en todo el plano, no en una región, en todo el plano complejo. Tiene que ser entera. ¿Sí? Bueno, y la segunda parte del práctico es todo sobre consecuencias de este teorema. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 6. Parte A. Bien, entonces tenemos F de C en la bola de centro cero y radio 1 holomorfa. Vamos a ver que es constante. Le puse disco, así que vamos a... Bueno, y este teorema es bastante directo, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa con el, o sea, este ejercicio quiero decir? ¿Qué pasa con el módulo de f de z? Está acotado. Ahí va. Va a ser menor. Ojo que no va a ser menor a... F va de C en el disco de centro cero y radio 1, así que no va a ser menor que F1, sino que va a ser menor a 1. ¿Sí? Entonces F está acotada y F constante. Esta parte no tenía mucha gracia. Pero la parte B en vez de... Ahora, Sí. profe, una consulta, porque en la letra en realidad te habla de los Z, que los Z están acotados menores que 1, no los F de Z. ¿Cómo? Que en la letra te habla de que los Z son menores que 1. O sea, los Z pertenecen a un dominio O sea, de... pero fíjate que esta notación de acá te restringe el codominio. ¿Entendés? Si F va de C en el disco de centro 0 y radio 1, quiere decir que la imagen de cualquier complejo me va a caer acá adentro. ¿Sí? O sea, eso es simplemente
Acá no estoy explicando nada, estoy diciendo lo que dice la letra, ¿sí? Sí, en el práctico hay un D ahí, que no se usa para nada. Lo voy a borrar y subir una nueva versión. ¿Está? Hay varios errores en el práctico, ahora les digo otro error. Bueno, ya que estamos, se los digo. En el 7A, el 7A pide probar que no existe f de c. Y acá debería decir en c menos la bola o el disco de centro cero y radio 1. Faltó este símbolo acá, ¿está? Arréglenlo ahí. Pero bueno. El ejercicio entonces 6b me pide probar que no existe f de c en i, con i igual . Te lo digo igual. En el 7A pide demostrar que si f de c en, viste que dice c, bola de centro cero y radio 1. Entre la C y la B falta un menos. O sea, es C menos la bola de centro cero y radio 1. ¿Sí? Está. Bien, entonces fíjense que esto, bueno, voy a escribirlo todo, probar que si f es holomorfa, entonces es constante. Entonces esto me está diciendo que no existe ninguna función que sea holomorfa y en todos los complejos y que vaya al semiplano superior. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hasta acá? Bien. Fíjense que esto no es tan directo como esto, porque acá esta región no está acotada. ¿Sí? Acá en la imagen podemos tener elementos tan grandes como yo quiera. Pero entonces lo que vamos a hacer va a ser aplicar el teorema de Liouville, pero no para esta función. Sino para esta. Y acá es donde juega, donde está bueno usar el práctico 2. ¿Sí? Vamos a agarrar una transformación de Mobius
que me lleve esta región en el disco de centro cero y radio 1. Entonces, sí. Sí, compuesta con F, va de los complejos en el disco de centro 0 y radio 1. ¿Sí? Y esta función es holomorfa. ¿No? Porque F por hipótesis era holomorfa y psi es una transformación de Mobius que también es holomorfa. Pero entonces, por la parte A, es constante. ¿Sí? Y si psi compuesta con F es constante, entonces F es constante. ¿Dudas? 1 si entendieron, 2 si tienen alguna duda. Bien. ¿Por qué? Bien. Este paso, en general, no es cierto, ¿no? O sea, imagínense, vamos a pensar en funciones en R. Tengo f de x igual a x cuadrado tengo f de x igual a x cuadrado y g de x igual a 2. Entonces, si yo hago g compuesta con f de x, es g de x cuadrado, que es 2. Y acá, f no es constante, sin embargo, esta es constante. ¿Sí? Sí, es composición. Entonces, acá no se cumple. Ah, porque yo sé, o sea, esto me dice, o sea, yo nunca dije que F era sobreyectiva, ¿no? Yo lo único que dije fue que la imagen está metida acá, pero no necesariamente es sobreyectiva ahí. ¿Sí? O sea, lo mismo, cuando vos escribís F de R en R, no quiere decir que la función va a cubrir todos los reales, quiere decir que la imagen está incluida en los reales. Acá no quiere decir que la función va a cubrir todo este semiplano, quiere decir que la imagen está incluida en este semiplano. ¿Está? Entonces, vamos por partes. Acá,
Esto entienden, ¿no? Ahora vemos cómo obtener esto. Pero si se acuerdan del práctico 2, esto se puede hacer. ¿Sí? Ahora, ¿esta parte entienden? Bien, y como esta función es holomorfa y va al disco de centro cero y radio 1, entonces esta función es constante. Entonces queremos ver que f es constante. Sabiendo que psi compuesta con f es constante. Entonces, ¿qué pasa? Psi compuesta por f de x es igual a psi compuesta con f de y para todo x y. Vamos a usar variables complejas. Para todo zw en C. ¿Qué cumplen las transformaciones de Mobius? O sea, ya en este ejemplo vemos que no podemos deducir lo que queremos deducir si tomamos cualquier función. Pero ¿qué sabemos de las transformaciones de Mobius? Tiene inversa, ¿no? Entonces, en particular es inyectiva. Entonces, si psi compuesto con f de z es igual a psi, o sea, esto lo puedo escribir como psi de f de z. Entonces, como psi es inyectiva, si esto, que psi de f de z sea igual a psi de f de w, implica que f de z es igual a f de w. Exactamente. ¿Está? Sí, se corta y seguimos. Entonces, como esta es constante y psi es